Bien, queridos hermanos, hoy vamos a comenzar una nueva carta, escrita también por el apóstol Pablo, la carta a los tesalonicenses. Y vamos a hacer una síntesis, un pequeño resumen, antes de empezar a analizar el primer capítulo. Y vemos que Pablo explica allí en las dos cartas, porque son dos cartas, primera y segunda de Tesalonicenses, que cuando el Señor venga de nuevo, los santos que hayan sido fieles en su testimonio de Cristo, tanto quienes hayan muerto como los que todavía vivan, se levantarán y recibirán al Señor, como hemos estado cantando recién, que lo esperamos por lo menos lo que los amamos, lo esperamos al Señor que nos venga a buscar. Y en estas cartas, básicamente, en eso se enfoca el apóstol Pablo, en la venida de nuestro Salvador a sacarnos de la tierra, a sacarla a su iglesia, a sacarlo a aquellos que han creído en Él. Y el apóstol les recuerda a los miembros de la iglesia que se preparen y que velen por el día de la venida de Cristo. Un mensaje muy propicio para nuestros tiempos, ¿verdad? Un tiempo donde la gente está pensando en los problemas, en los conflictos políticos, económicos, básicamente, y en todo lo que realmente no podemos ser ajenos a ellos porque vivimos en este mundo. Pero que la iglesia ha aprendido en medio de esa aflicción a deleitarse y a esperarlo al Señor. Pensando quizás podría ser hoy, Señor. En este momento podría el Señor venir. Porque dice que en un abrir y cerrar de ojos será. Que no vamos a tener tiempo de nada. Ya en ese momento los que no se han puesto a cuenta con Dios no podrán reconciliarse con Él, ni podrán irse porque el tiempo es ahora. La gracia todavía está. La gracia salvadora de nuestro Dios. Y ahora, ¿por qué escribió Pablo dos cartas con el mismo título a los mismos tesalonicenses? Porque dirigida a ellos estaba. Son muy parecidas las cartas y deben haberse escrito en un plazo de pocas semanas, tal vez de días, dicen los historiadores. La segunda fue escrita principalmente para aclarar un malentendido acerca de la segunda venida de Cristo que Pablo había provocado. Pablo había estado predicando acerca de la segunda venida de Cristo y se había provocado una confusión entre los hermanos y en el mismo Pablo. Y ya la primera carta, él insistía en que el día del Señor vendría como ladrón en la noche y exhortaba a estar alerta. Pero esto lo vamos a ir estudiando en la medida que vayamos viendo las cartas en los posteriores capítulos, lo vamos a ver en el capítulo 5. Y todo esto produjo una situación, podríamos decir, estresante, en la que algunos solo esperaban la venida del Señor en una completa inactividad. Podríamos decir porque ellos dirían, bueno, si el Señor viene tan pronto como Pablo estaba diciendo, y estaba advirtiendo y estaba enseñándole a los hermanos, que se preparen porque el Señor Jesús ya venía, la venida del Señor era inminente. Entonces muchos de ellos no les importaba quizás trabajar, porque decían, ¿para qué voy a esforzarme? ¿Para qué voy a trabajar? Quizás, ¿para qué voy a estar distraído en el trabajo? Si el Señor viene y yo quiero que me encuentre pensando en Él, orando, clamando, alineándome al Señor, pidiendo perdón por mis pecados, tratando de reconciliarme con Él. Muchos eran nuevos conversos. Entonces tenían un bagaje bastante cargado, podríamos decir. Venían del paganismo muchos de ellos. Otros eran judíos conversos. Entonces tenían que despojarse de muchas cosas que habían dejado atrás de su vieja manera de vivir. Entonces la gran mayoría pensaba, ¿para qué vamos a trabajar? Y hasta algunos, un poco más audaces, podríamos decir, hasta vendían sus propiedades. Decían, ¿para qué vamos a tener propiedades? ¿Para qué vamos a seguir acumulando riquezas si el Señor viene pronto? Entonces la vendamos. Y así es como comenzó a vivirse un tiempo de aceleramiento agitado y un poco estresante. Entonces por eso Pablo explica en la segunda carta, que la vamos a ver a posterior,
¿Qué señales han de producirse antes que llegue la segunda venida del Señor para que viendo esas señales estén alertas? Entonces una reflexión, esto lo vamos a ver ya en el capítulo 2 de Segunda Tesalonicense. Hoy estamos comenzando con la primera carta. Y yo me cuestiono, hermanos, si en las épocas de Pablo, de la iglesia allí de Tesalónica, los hermanos estaban esperando las señales que Pablo se las iba a advertir para estar atento. Yo digo, ¿por qué la iglesia está tan desatenta en estos tiempos cuando han pasado más de 2000 años de estas prédicas, de estos escritos que Pablo hizo, y ellos estaban sumergidos en la espera del Mesías, ya que vendría, no como el Mesías redentor, sino el Mesías que nos iba a llevar ya al descanso eterno, al hogar del Padre? Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos estamos tan indiferentes con las señales? Ya está la palabra completa. Recordemos que Pablo predicaba con la Torá, con la Tanaj, o sea, era la Torá más los profetas, los libros poéticos, que era lo que les quedaban a ellos. Pero nosotros tenemos la palabra entera, tenemos la revelación completa de los apóstoles incluso que fueron escribiéndose las cartas a posterior. Y después tenemos allí en el Apocalipsis, tenemos todas las revelaciones y las señales. ¿Cómo no creer que la venida del Señor está ya realmente cerca y próxima? Solo nos queda esperar que el Señor diga, hoy desciendo a buscarlo a mis hijos. Entonces, es importante destacar que Pablo fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Nosotros cantábamos, llénanos nuestras lámparas, Señor, con aceite fresco, llénanos de tu Santo Espíritu. Danos poder, Señor, porque realmente la iglesia de Cristo necesita poder, necesita del Espíritu Santo para sobrevivir incluso a todas las situaciones que el mundo entero está viviendo, que estamos viviendo. Tiempos difíciles, tiempos donde el hombre se está distrayendo tanto con los problemas y las situaciones que nos toca vivir, que ni piensan en Dios, menos en que Dios va a venir en un momento a buscar a los suyos, a los que han creído solamente en Él, pero de la manera que se establece en su palabra. No como muchos creen, decir yo creo en Dios y nada más, yo soy cristiano y nada más. Y se viven vidas que uno ve de cristiano, no tienen nada. Entonces, podemos ver que el apóstol Pablo realmente era un hombre que había cambiado. Tenía un antes, que ya lo hemos tratado en la carta de los Filipenses, y tenemos un después, que es el Pablo verdaderamente convertido y lleno del Espíritu Santo, que es el que da poder para poder vencer todo lo que teníamos que vencer, como Pablo pudo vencer esa trayectoria que él admiraba en sus tiempos pasados, que él se sentía orgulloso, pero que después se dio cuenta que nada de eso le servía. Entonces, estaba lleno del Espíritu Santo, por lo que Dios lo usó realmente como un instrumento para extender su reino. Porque Dios va a usar a los que están dispuestos a ser usados por Dios, a los que están dispuestos a renunciar a muchas cosas en esta vida, a muchos paradigmas mentales que en otras épocas quizás hemos tenido y que tienen que ser derrumbados para que Dios nos pueda usar, para que podamos predicar, como hemos cantado también, para llevar el Evangelio, para ser un testigo del Señor, para ser un testigo de Jesús. ¡Qué hermoso! Esas canciones me encantan, las canto con el corazón realmente, porque el que ama al Señor quiere ser un testigo, el que ama a Dios quiere predicar el Evangelio, así, no adulterado, el Evangelio como está escrito en su palabra. Y bueno, entonces, aunque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y fue elegido por Dios, por Jesús, para extender su reino, pero no deja de ser un hombre con imperfecciones y equivocaciones, como cualquiera de nosotros. Una de las razones de las equivocaciones fue esta, que él no supo entender bien los tiempos de la venida del Señor Jesús y provocó un cierto desorden en Tesalónica, en los hermanos que escucharon el afán que él tenía en decir, capaz, es inminente, viene ya el Señor Jesús. Y sí debemos predicarlo así, pero no al punto de que la gente empiece a desesperarse y no querer trabajar o quedarse en sus casas inactivo sin hacer nada. Entonces, Pablo era un ser humano igual que nosotros con sus imperfecciones y equivocaciones, razón por la que no se debe adorar. No se lo debe adorar a Pablo ni a ningún apóstol, ya que se adora lo que es justo y digno, como hemos cantado también.
al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, al que es digno. Y la Biblia dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Y en Apocalipsis, el apóstol Juan ve en visión lo siguiente, que me voy a tomar el tiempo de leerle toda la visión escrita en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 14, porque allí realmente está el secreto para que sepamos adorar al que merece toda adoración. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo, dice Juan, mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Nuestro Cordero Santo, nuestro Jesús de Nazaret, que ha vencido en el Calvario. Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su nombre era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén, que significa así sea, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Qué maravillosa lectura, qué maravillosa visión que tuvo Juan allí de los cielos. El único que podía ser digno y desatar esos sellos era el Cordero inmolado. Dicen que no había nada ni en los cielos siquiera, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en ningún lado que pudiera desatar esos sellos. Y que merecieran toda la gloria y toda la alabanza y toda la sabiduría y toda la honra solamente el Cordero de Dios. Entonces, hermanos, teniendo bien en cuenta lo que realmente pudo entender el apóstol Juan en esa visión, también podemos nosotros entender lo mismo, que si allí mismo en los cielos no se encontraba a ninguno digno, y en el cielo ya están los santos que han partido ya, purificados, lavados, santificados, sin embargo no había nadie, hermanos, nadie, del pasado, ni del presente, ni del futuro, no había nadie que se encontrara que pudiera ser digno, solo el Cordero inmolado. Entonces, por esa razón no adoramos
a ningún apóstol, hombre o mujer de sobre la tierra, porque uno solo es digno y se adora lo que es digno. Nosotros no podemos adorar algo que es indigno. Se adora lo que es digno. Y aunque el apóstol Pablo era un instrumento en la mano de Dios, como lo fueron todos los apóstoles murieron como mártires, todos los apóstoles extendieron el evangelio de Jesucristo y nos dejaron esta maravillosa palabra de Dios donde cuentan y relatan la vida de Jesús. Pero aún así han relatado lleno de la presencia, del poder del Espíritu de Dios, pero son hombres y mujeres como nosotros, con equivocaciones, con errores, con defectos. Recibimos las enseñanzas de los apóstoles, hoy la estamos predicando, y entre ellos la de Pablo, pero no lo adoramos a Pablo. Pablo en sus cartas siempre da alabanza al que es digno, santo y justo, al Dios y Padre y a su Hijo Jesucristo. Aquí en 1 Tesalonicenses vamos a leer los primeros 3 versículos donde él alaba realmente y él le da la gloria al Padre y al Hijo. Dice así comenzando, versículo 1. Pablo, Silvano, que es Silas también, y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 2. Damos gracias siempre a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, y de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo siempre lo llamó así a Jesucristo, Señor Jesucristo, porque realmente es nuestro amo, es nuestro Señor, y nosotros somos sus siervos. Nosotros estamos para servirlo a nuestro Señor. Las cartas fueron escritas por Pablo, por Silvano, Silas y Timoteo en el año 51 después de Cristo, desde Corintios. Pablo escribió a los creyentes judíos y gentiles mayormente de la iglesia de Tesalónica, fundada durante su segundo viaje misionero. Vemos que Pablo da gracias a Dios, ahí en el versículo 2 que recién hemos leído, la importancia de siempre ser agradecido, que ya lo hemos venido tratando en la carta de Filipenses, la importancia de siempre ser agradecido a Dios. Y luego el relato de Pablo en Tesalónica se encuentra, si no lo vamos a leer ahora para no extenderlo al mensaje, pero puedes ir tranquilo en casa, y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, 17, 18, 19, 20, en todos los capítulos puedes leerlo a todo el libro de Hechos, pero específicamente los capítulos 14, 16, 17, 18, 19 y 20, allí están todos los relatos de lo que Pablo hizo en distintas zonas que él fue misionando. Tuvo muchos lugares, en Listra, Iconio, Derbe, Tesalónica, en muchos lugares de por allí cerca, Acaya, en fin, todos esos lugares que él misionó. Allí tienen todo para leerlo y ver realmente cómo él fue llevando el evangelio en esas zonas. Entonces, todo el relato de Tesalónica se encuentra en Hechos 17 del 1 al 10, y Pablo predicó en la sinagoga 3 sábados consecutivos. También allí en Hechos 17:2 los tienes. O sea que estuvo o permaneció más de 3 semanas en Tesalónica. Tuvo tanto éxito que los judíos se enfurecieron. Los judíos no conversos, los que no habían aceptado el mensaje de Jesucristo, se enfurecieron y le provocaron muchos problemas, por lo que Pablo tuvo que salir secretamente de la ciudad con peligro de muerte y se fue hacia Berea, donde le sucedió exactamente lo mismo que en Tesalónica. También eso está relatado allí en Hechos capítulo 17, pueden leerlo. Y Pablo tuvo entonces que separarse de Silas y Timoteo, huyendo hasta Atenas. Y esta carta fue la primera de las epístolas de Pablo. Las primeras epístolas que Pablo escribió fueron las de Tesalonicenses. Tesalónica se volvió luego la capital de Macedonia ya en el año 168 a.C. Y fíjense en que Pablo viajó 160 kilómetros de Filipos a Tesalónica. Y al llegar, como era su costumbre,
buscó la sinagoga en la cual enseñar a los judíos locales el Evangelio, también relatado en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17. Allí hizo referencia a la muerte y a la resurrección de Cristo para probar que Jesús de Nazaret verdaderamente era el Mesías prometido. Todo lo hizo a partir del Antiguo Testamento. Era lo que Pablo manejaba, era lo que Pablo conocía, era lo que tenían en esos tiempos. No tenían el Nuevo Testamento, no tenían el Nuevo Pacto ya escrito. Tenían solamente, como les dije, la Torá, la Tanaj. Y con eso Pablo predicó el Evangelio de Jesucristo, profetizado ya en los profetas, la venida del Mesías, profetizada la muerte y la resurrección de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y algunos judíos creyeron, y poco después, prosélitos griegos y los que dejaron la idolatría, y algunas mujeres ricas también se convirtieron, también está esa historia en Hechos capítulo 17. Y entre estos nuevos creyentes se menciona a Jasón, a Gallo, a Aristarco y a Segundo. Por este ministerio eficaz, los judíos expulsaron a Pablo de la ciudad. Todo esto relatado en Hechos. Y entonces Pablo fue a evangelizar a Berea. Pablo no se quedó quieto, no se quedó meditando en lo que le había pasado, no se quedó entristecido, angustiado, ofendido, enojado, amargado, desilusionado. ¿Cuántos sinónimos más podríamos decir? Cuando se trunca un camino, cuando hay mucha oposición. Pablo no se quedó meditando en lo que le había pasado en Tesalónica, que tuvo que salir huyendo, que tuvo que salir prácticamente expulsado de las tierras por predicar el Evangelio de Jesucristo. Pablo dijo, aquí no puedo, me voy a otro lado. Tenía ese espíritu evangelístico, ¿no? Por eso hoy tenemos que tener en cuenta realmente aquellos que se hacen llamar misioneros o evangelistas, realmente si están cumpliendo la misión. Porque el evangelista de calle, porque hay distintos tipos de evangelistas, el evangelista de calle no se puede quedar quieto. Es una persona que se mueve, está impulsado por el Espíritu de Dios a llevar la palabra aquí, allá y allá. No se paraliza, no se queda quieto. Se le cierra una puerta, va y toca otra puerta y se le cierra esa puerta y va por otro lado y así no para porque tiene ese don, tiene esa capacidad, esa preparación que Dios le da para poder hacerlo. Y el apóstol Pablo era un misionero en potencia que esas situaciones a él no lo desilusionaban ni lo paralizaban. Él siguió llevando el Evangelio, se fue a Derbe a seguir predicando y la misma situación se repite, lo vuelven a tratar mal y él también tiene que salir. Entonces, allí en Berea tuvo una experiencia similar a la de los tesalonicenses con muchas conversiones, pero seguidas por hostilidad. Y así los creyentes entonces enviaron fuera a Pablo para evitar males mayores. Porque si ya veían la hostilidad que había en Berea, pensaron, es mejor que te vayas, Pablo. No vaya a ser que como en otra oportunidad lo apedrearon hasta casi darle muerte a Pablo. Entonces, siendo bastante precavidos los de Berea, los cristianos, los creyentes, los que sí habían aceptado el mensaje, decidieron sacarlo, enviarlo fuera Pablo de nuevo. Y entonces, ¿qué hizo Pablo? Se dirigió a Atenas, quedándose Silas y Timoteo en Berea. Y luego más tarde, Timoteo fue enviado de regreso a Tesalónica. Porque Pablo tenía eso, ¿no? Que él no descuidaba la obra. Él lo habían expulsado de Tesalónica, pero pasó un tiempo y lo volvió a enviar a Timoteo. Ve y fíjate qué está sucediendo ahora en Tesalónica, cómo siguen los que se han convertido, si siguen fieles, si realmente siguen en los caminos que se le ha predicado o ya se han apartado. Pablo lo vuelve a mandar a Timoteo de nuevo a Tesalónica. Eso lo vamos a ver luego en el capítulo 3 de Tesalonicenses, más adelante. Y estamos haciendo un resumen. Silas viajó de Atenas a Filipo y Pablo viajó solo a Corinto. Eso ya también está narrado en Hechos capítulo 18. Y fue después que Timoteo y Silas se volvieron a unir a Pablo en Corinto cuando escribió Primera Tesalonicenses en respuesta al informe que Timoteo le había traído de la iglesia. Entonces Pablo expresa grandes facetas de la vida cristiana aquí en Primera Tesalonicenses, en el versículo 3, hay 3 puntos que hoy vamos a tratar. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Una obra inspirada por la fe. Lo que nos habla de una persona
realmente es su forma de trabajar. Nosotros observamos a una persona y la vemos trabajar y sabemos cómo va a ser. Sabemos si es comprometido, si es ordenado, si es prolijo o si es desordenado. En fin, la forma de trabajar de una persona nos habla de esa persona, de su conducta, de su perfil. Puede que trabaje por miedo a la dureza de su jefe. En esos tiempos podríamos decir al látigo del capataz. O quizás en vista del salario. O puede que trabaje por el sentido del deber. Pero también puede ser que trabaje inspirado por la fe. Y su fe le dice que esa es la tarea que Dios le ha encomendado y la está realizando por fidelidad a Dios. Como dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Porque se tenía que tener fe realmente para realizar la obra que estaban haciendo, de extender el Evangelio. La muerte y la crucifixión, que para muchos era un hecho inentendible, no conocido. Entonces, era realmente realizar un trabajo de fe. Hoy en día predicar el Evangelio, podemos decir, es un poquito más fácil, podríamos decir relativamente, ¿no? Más fácil en el sentido de que tenemos toda la Biblia, tenemos el conocimiento. Alguien nos ha contado de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Aun si vemos un niño en la calle, de esos niños que no tienen casa ni hogar, y le preguntamos si sabe quién es Jesús, nos van a decir que sí, porque de alguna forma el Evangelio se ha extendido por todo el mundo. En esas épocas era difícil, recién estaba extendiéndose el Evangelio de Jesucristo, entonces era una tarea y una obra realmente de fe. Y eso lo podían hacer las personas fieles y que estaban dispuestas a lo que Pablo estuvo dispuesto, a tener que salir huyendo, prácticamente expulsado y con aires de muerte, como él expresa en las otras cartas, que él respiraba aires de muerte y bueno, él lo había practicado cuando era un perseguidor de la iglesia cristiana también. Él también había sido un perseguidor, ¿no? Entonces él sabía lo que era realmente sufrir persecución. Bueno, el segundo punto es un trabajo impulsado por el amor. El trabajo que se hace por amor nunca cansa. Podremos trabajar y fatigarnos, pero no nos vamos a cansar. Tampoco nos vamos a quejar, porque lo hacemos por amor. Distinto es cuando se trabaja por obligación. Es pesado, es una carga, no se puede sobrellevar a veces algunas tareas, porque no se la hace con amor. Pero cuando uno trabaja con amor, nunca se cansa, nunca se cansa. Por eso, el que ama a Jesucristo no se va a cansar de predicarlo. No se van a cerrar nuestras bocas, haya gente o no haya gente. Vamos a buscar la forma, la estrategia de que el Evangelio llegue a los corazones de las personas. Pero el que no hace por amor, diríamos, bueno, ya llevamos un mes, 2 meses, la gente no viene, cerremos la puerta, lo alquilemos el salón, lo pongamos para que, no sé, se hagan fiesta, cualquier cosa, porque no hay amor a Jesucristo. Pero como se ama a Jesucristo, seguimos predicando el Evangelio. De una forma o de otra, lo hacemos. Podemos extendernos por la radio, podemos extendernos por YouTube, podemos extendernos de muchas formas. ¿Por qué? Porque lo amamos a Jesucristo y creemos que la obra, con perseverancia, que ya viene el tercer punto, que aquí está, que dice, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Del versículo 3, la última parte. Entonces hay una constancia basada ¿en qué? En la esperanza. ¿Por qué somos constantes en predicarlo a Jesucristo? ¿Por qué Pablo era constante en predicarlo a Jesucristo? Porque había esperanza de salvación, había esperanza de que Jesucristo volvería a buscarlo. Ellos lo estaban esperando a Jesucristo. Se habían equivocado en los tiempos, pensaban que era muy inminente, que Jesucristo se había ido al cielo e inmediatamente iba a volver. Pero después se dieron cuenta y aún así, aunque sabían que no era tan inminente la venida de su amado Maestro, pero lo mismo lo siguieron sirviendo al Señor. Entonces la constancia basada en la esperanza es la que nos va a dar fuerza para seguir adelante. Fíjense en que cuando Alejandro Magno estaba iniciando sus campañas, cuenta la historia, que repartió, dice, todas sus pertenencias entre sus amigos. Y alguien le dijo, ¿no te estás dejando nada para ti mismo? Y él respondió, claro que sí, me reservo mis esperanzas. Qué tremendo, ¿no? Esa frase no la conocía, lo estudié a Alejandro Magno, pero no me recordaba de esa frase, de esa acción, de esa actitud de él. Un conquistador tremendo que tenía muchísimas posesiones porque las había ganado con las conquistas. Se había extendido y había conquistado muchos territorios. Muchos le llamaban Alejandro Magno o Alejandro el Grande por sus grandes conquistas. Y realmente decir eso, sí se había conservado algo
y era las esperanzas. Qué hermoso, hermanos, podremos perder todo en esta vida, pero nunca perdamos la esperanza de que un día nuestro Salvador nos va a sacar de esta tierra y nos va a llevar a una tierra mucho mejor que esta, una tierra no contaminada, donde no hay lloro, no hay lágrimas, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay pérdida, no hay traición, no hay engaño, no hay nada de lo que en esta tierra estamos viviendo día a día. Entonces, seamos como el apóstol le decía, estaba seguro que ellos tampoco tenían perseverancia y paciencia porque estaba basado en la esperanza. Una persona puede soportarlo todo mientras tenga esperanza. Se pierde la esperanza y se pierde todo. Y eso es lo que a muchas personas les sucede. Pierden la esperanza y lo único que esperan, dice, yo me quito la vida, quiero morirme porque no tengo esperanza para nada. Pero el cristiano tiene esperanza de un más allá. Nosotros no ponemos la esperanza en las cosas terrenales porque todo esto de una forma o de otra va a pasar. Dice el Señor, en su palabra cielo y tierra pasarán. Mas mi palabra no, porque la palabra de Dios es eterna. Entonces, si nosotros nos apoyamos en todo lo que la palabra de Dios dice, vamos a tener una esperanza eterna. Nuestro corazón va a estar asegurado, va a estar confiado, esperando a nuestro Señor que nos va a sacar de esta tierra para ir al disfrute eterno, al gozo eterno. En el versículo 4, avanzando, dice, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Pablo llama a los tesalonicenses hermanos amados de Dios. Y la frase amados de Dios solo la aplicaban los judíos a los hombres grandes como Moisés y como Salomón, o a la nación en sí de Israel. Pero observemos que Pablo da esta distinción ya a esos humildes gentiles convertidos y a un remanente judío. También le dicen, ustedes también son amados de Dios. La conducta de Pablo, de Silas y de Timoteo entre los hermanos era prueba de su integridad y la base para que su mensaje fuera confiable. Claro, porque ¿cómo podemos ser personas confiables si tenemos mala conducta? Nosotros de las personas que tienen mala conducta generalmente nos alejamos. A no ser que haya un sentido, un propósito de acercarnos a personas de mala conducta para predicarle el evangelio, para que cambien su conducta. Pero de lo contrario, nadie desea tener amistad con una persona irresponsable, dañina, que hace males, que tiene mala conducta, que no es íntegra, que no se puede confiar, que no se puede hablar, que es traicionera. Tantos calificativos de una persona que no vive en integridad. Porque la palabra integridad es muy amplia y muy poco conservan integridad en los tiempos estos y en todos los tiempos, pero mayormente en estos tiempos son pocas las personas que se encuentran con integridad y confiables. Entonces, ¿por qué el mensaje de Pablo, de Silas y de Timoteo era confiable? Porque su conducta realmente avalaba el mensaje que predicaban. Entonces se los podía escuchar. Porque si nosotros escuchamos a una persona predicar un mensaje, pero vemos que su conducta es otra, diremos, ese es un mentiroso, no lo vamos a escuchar, nos alejamos, son hipócritas. Pero si la conducta va coherente a lo que la palabra de Dios establece, lo escuchamos, porque decimos, hay una relación entre lo que vive y lo que predica. Entonces, por eso Pablo, y qué importante Pablo, Silas, Timoteo y todos los apóstoles se mantuvieron en esa conducta intachable de integridad para que sus mensajes pudieran ser recibidos. Ellos podían demostrar que lo que había sucedido en Tesalónica fue realizado por el Espíritu Santo. Tenían Pablo, Silas y Timoteo una fe genuina, lo que los hacía dignos de confianza, y también los nuevos conversos seguían el ejemplo. De ahí la importancia de tener buenos maestros espirituales, porque conforme sea el maestro van a ser los discípulos, conforme sean los maestros van a ser los alumnos. Si es un buen maestro genuino, verdadero, los alumnos van a querer imitar y copiar la conducta del maestro. Entonces, como la fe de ellos era genuina, se formó un remanente genuino también, discípulos y gente que se convirtieron de verdad al evangelio y que siguieron predicando el evangelio tal cual, aunque Pablo no estuviera con ellos, siguieron extendiendo el reino de Jesucristo, el reino de Dios, lo siguieron predicando porque habían aprendido de la fe genuina de sus maestros, Pablo, Silas, Timoteo. Y en aquellos días recorrían el mundo todo tipo de filósofos ambulantes. Aquí, por ejemplo, vemos en el versículo 5, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo
y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Todo el trabajo que hicieron fue por amor. Pero por todas esas zonas también había todo tipo de filósofos ambulantes que hemos tratado también en la carta de los Efesios, en los Colosenses también lo hemos tratado, en Filipenses también hemos visto esos filósofos ambulantes que andaban tergiversando el Evangelio de Jesucristo y andaban provocando confusión y provocando tanta cosa en el pueblo de Dios. Pero estos filósofos ambulantes ejercían su profesión para beneficio personal, eso lo hemos visto. A diferencia de Pablo, Silas y Timoteo, que eran totalmente diferentes, ellos lo hacían por amor, como allí dice, por amor de vosotros. Y qué hermoso es predicarlo a Cristo por amor, no para beneficiarnos a nosotros, porque hoy en día también se hace negocio con el Evangelio, se hace negocio. El Señor dice que de gracia recibimos, de gracia damos, bendito sea nuestro Dios, pero hay muchos que hacen negocio con el Evangelio, cobran para predicar el Evangelio de salvación, que es gratuita, la salvación de nuestro Señor es gratuita. Pero entonces, queridos hermanos, se puede imitar a Cristo. Nosotros decimos que los discípulos podían imitar a sus maestros y por supuesto también se puede imitar a Cristo, pero no en todos sus aspectos. ¿En qué aspecto no se puede imitar a Cristo? Por ejemplo, en su capacidad de salvar. No podía ser imitado. Ninguno de nosotros podemos ponernos a la altura del Salvador, porque nadie podrá hacer la obra que hizo Jesucristo de Nazaret, muriendo en un madero, con una muerte tan horrorosa, podríamos decir, físicamente. Su cuerpo sufrió tanto, pero más allá del sufrimiento físico, lo más tremendo de nuestro Salvador fue que en su santidad tuvo que cargar nuestros pecados para hacernos libres de toda culpa y de todo pecado, a aquel que se allega a Él y cree en Él, que la sangre de Jesucristo le puede limpiar de todo pecado. Lo único que nosotros no podemos imitar es esa muerte salvadora. Muchos hijos de Dios, cristianos, han muerto como mártires, decapitados, atravesados por espadas, aserrados como el profeta Isaías, otros apedreados, otros comidos por leones, por fieras salvajes. Pero solamente quedaron como mártires. Pero Jesucristo fue un mártir salvador, que es la diferencia. Él es el único que nos puede otorgar salvación. Pero sí nosotros podemos imitar a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, en todo lo que tiene que ver la ley de Dios. Y para eso me gustaría que recordemos un poquito lo que es la ley de Dios para ver que realmente en eso sí podemos imitar a nuestro Señor Jesucristo, que fue portador de la ley moral de Dios. Y así dice en Éxodo capítulo 20, desde el versículo 1 al 17. Allí están la ley de Dios y los mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo, día sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Tremendo, ¿no? Y ahí terminan los 10 mandamientos. Y eso sí, realmente nosotros podemos imitar de Jesucristo, de la moral que portó Él de Dios. Y que Jesucristo lo resumió a estos 10 mandamientos en Lucas 10,
versículos 25 al 27, están resumidos aquí. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque vemos que lo que acabamos de leer, los 5 primeros mandamientos que hemos leído recién de Éxodo capítulo 20, los 5 primeros mandamientos tienen que ver con Dios, nuestra relación con Dios. Si nosotros entonces cumplimos esos 5 mandamientos de no adorar las imágenes y todo lo que hemos leído con respecto a Dios, ni hacernos semejanza de ello, entonces estamos amando a Dios, como le está diciendo Jesús a este intérprete de la ley. Y los 5 últimos mandamientos que están escritos a posterior son los que tienen que ver con nuestra relación prójimo-prójimo, que es lo que hemos leído, no mentirás, no matarás, todo eso tiene que ver con el prójimo. Entonces el Señor le resume los 10 mandamientos en estos 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, o sea, eso significa que no vas a ir a poner tu corazón en nada que no sea yo Dios. Y vas a honrarlo a tu prójimo y lo vas a amar a tu prójimo no haciéndole daño. Con los 5, no harás esto, no codiciarás, no hurtarás, no matarás, no robarás, no adulterarás, todos esos 5 mandamientos. Si nosotros cumplimos eso, estamos amando a nuestro prójimo. No le estamos haciendo daño. Y eso es lo que a veces el ser humano no entiende. Pero los hijos de Dios tenemos que estar apercibidos y enseñar cómo nosotros podemos amar al prójimo, de qué manera podemos amar al prójimo. Y también podemos nosotros imitar a nuestro Señor Jesucristo con el fruto del Espíritu Santo, que está resumido en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces nosotros teniendo el fruto del Espíritu, entonces sí vamos a estar imitándolo a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la esencia de este fruto del Espíritu Santo. Todos aquellos que dicen, yo tengo al Espíritu Santo dentro de mí, entonces veamos si realmente estamos llenos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Si estamos llenos de ese fruto que es uno con todas sus manifestaciones, entonces sí realmente lo estamos imitando a nuestro Jesucristo de Nazaret, al que dio su vida por nosotros. Entonces, en todas esas áreas nosotros sí podemos ser imitadores de nuestro amado Salvador. Y antes luego de Pablo, ya volviéndonos a Pablo, antes de dirigirse a Tesalónica, Pablo y Silas fueron arrojados a una prisión y sus pies fueron aprisionados en el cepo. Pero dice que a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¡Qué maravilla, hermanos! Que en medio de los cepos, de las cadenas, de las prisiones, de la oscuridad, y quizá le habían dado un poco de pan y un poco de agua que le dan a los prisioneros cautivos de mayor riesgo, como lo habían puesto a Pablo y Silas, pero sin embargo ellos podían cantar. Y habían sido previamente azotados. Entonces, con los azotes que se le daba, que eran 39, imagínense ustedes el dolor físico que ellos tenían y la imposibilidad de moverse, y aún así sus labios y su corazón no dejaron de alabarlo, al que es digno de alabar. Cantaban himnos, dice, a medianoche, cuando quizás uno ya desea descansar, dormir, decir, ya me han latigado, me han castigado, estoy con hambre, estoy mal, voy a dormir. Ellos dicen que cantaban y cantaban. Es hermoso este relato de Pablo y Silas, pero no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar allí para otra oportunidad. Se regocijaron en la tribulación. Y Jesucristo también se regocijó en la tribulación. Él aprendió, Él les dijo y enseñó. Dice en San Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que aflicciones y problemas vamos a tener en el mundo, pero que confiemos que si Él ha vencido la cruz, Él ha vencido la muerte y ha vencido a Satanás y a todos sus demonios, nosotros en Él somos más que vencedores también. Que confiemos y que tengamos paz. La paz que no nos tiene que robar nada ni nadie, ni ninguna situación, ni ninguna persona nos tiene que robar la paz que Cristo ofrece. Porque Jesucristo venció, nosotros también venceremos. A veces cantamos esa canción, porque Él venció,
triunfaremos mañana, nosotros también. Qué hermoso. Si seguimos el ejemplo de nuestro Señor, vamos a triunfar y vamos a aprender a gozarnos en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de cualquier situación que nos toque vivir. Entonces, el que no se constituye en imitador de Cristo, no puede llegar a ser un ejemplo. Pablo pudo llegar a ser un ejemplo porque a él recuerde que decían, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Por eso Pablo podía decir, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Entonces, si ustedes me están mirando a mí, ya no me están mirando a mí porque yo ya estoy muerto. Ya Cristo vive en mí, crucificado estoy juntamente con Cristo, más ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, todos los que no son imitadores de Cristo no pueden llegar a ser un ejemplo de nada ni de nadie. No pueden llegar a ser un ejemplo. Qué triste que la sociedad está llena de personas que manejan la economía, la educación, manejan la política y hasta la parte religiosa y no son imitadores de Jesucristo. Y sin embargo están como personas referentes. Y nosotros miramos su vida y no son referentes. No se los puede imitar. Solamente el Señor nos ha mandado a respetarlo, pero bueno, a veces no se ve una conducta como para respetarlo. Los tesalonicenses convertidos llegaron a ser también un ejemplo. Y es posible que el Evangelio haya llegado hasta fuera de Macedonia y de Acaya, al menos a Palestina, a Siria y a Asia Menor. No solo se había propagado la fe de Dios de los tesalonicenses, sino también que se habían vuelto de los ídolos hacia Dios. Eso también se había propagado. La fe de ellos y que ellos habían dejado atrás todos los ídolos que adoraban y se habían vuelto a adorar solamente y exclusivamente al Dios que predicaba Pablo, Timoteo, Silas y todo ese grupito que lo acompañaba en la obra misionera. Es como decir que era un giro de 180 grados que habían dado todos estos conversos que habían dejado los ídolos para seguir al único Dios que salva. Y hermanos, cuando Dios convierte a un hombre, lo cambia totalmente su persona. No solamente las emociones, sino también la mente, la voluntad, operándose un cambio completo. Por eso cuando una persona realmente manifiesta haberlo aceptado a Jesucristo en su corazón, haber entendido el plan de salvación, haber dejado todo lo que lo separa de Dios, porque la idolatría separa al hombre de Dios. Cuando una persona se convierte pero sigue cargando un bagaje, es que realmente no ha habido un cambio. Puede haber habido un alumbramiento, puede haber habido un entendimiento, pero no una convicción y un deseo. Porque hay muchos que no tienen el deseo de convertirse. Realmente entienden el mensaje, entienden la palabra de Dios, pero no quieren. No quieren dejar sus caminos, se han acostumbrado a ese camino y quieren vivir en ese camino. Quieren seguir en esa equivocación en la cual Pablo estaba predicándole. Hay un cambio radical, hermanos. También esto produce un cambio exterior. Claro que sí, hermanos. Hasta nuestra forma de caminar va a ser diferente. Y ustedes observen que cada persona que porta un pecado, podríamos decir el asesino, tiene una forma de caminar. A veces yo veo pasar en la moto y a Natalie le digo, ¿sabés que esos son ladrones? Porque es como que uno ya los ve y los identifica, que van con como las manos escondidas en los bolsillos, y no porque todo lo que vayan con la mano en los bolsillos van a ser asesinos, ojo, no, porque a veces por frío, pero tienen una postura así como inclinada con una gorra, como que quieren tapar la cara, y van nerviosos. O sea, uno ve la conducta de las personas en la forma exterior y se da cuenta que es. También si uno ve una mujer de mala vida, remitiéndome a las mujeres, ¿no? Porque también los hombres, pero caminan de una manera singular y particular, ¿no? Estas mujeres que andan queriéndose exhibir, que todo el mundo las mire, porque andan provocando, son mujeres llenas de espíritus malos en su interior. Su forma de caminar lo denota todo. La forma de arreglarse, de vestirse. Claro, cuando conocemos a Cristo hay un cambio radical. Hasta nuestra forma de caminar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos con el prójimo, todo cambia, es un cambio radical. Bueno, fue de los ídolos de donde los tesalonicenses se volvieron. Y el apóstol y sus compañeros habían sido testigos realmente de ese culto idolátrico. Él había conocido lo que realmente era la idolatría, porque tenemos un ejemplo en Hechos capítulo 14, versículo 13
al 15. Allí, Pablo dice que tuvo que huir, era tanta su huida, dice, huyeron a Listra, Derbe, ciudades de Licaonia y toda la región circunvencina. Bueno, y allí empezaron a predicar el evangelio. Le estoy resumiendo hasta llegar al versículo 13. Y había un hombre en Listra que estaba imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Entonces oyó hablar a Pablo, el cual dice que fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz: levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces dice, después de haber visto ese testimonio, la gente vio que Pablo había hecho eso, alzó a gran voz y empezaron a decir en voz licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros, porque habían hecho ese milagro, esa sanidad. Y entonces a Bernabé dice que le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el versículo 13 al 15 dice: y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Versículo 14. Y cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos, ¿qué? Dice, hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjense en que en ese momento el apóstol no dijo: sí, nosotros somos testigos de Jesucristo, nosotros somos hijos del Dios Altísimo, somos personas que nos tienen que reverenciar, que nos tienen que rendir tributo y sacrificio, y bueno, sí, merecemos lo que ustedes están preparando ahí, esos toros con esas guirnaldas y esos sacrificios que quieren hacer porque hemos sanado a un hombre, hemos hecho un milagro, merecemos que nos respeten, que nos reverencien, que nos alaben, que nos adoren. No. El apóstol Pablo le dijo: somos semejantes a vosotros, que anunciamos justamente que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, porque no hay ningún Dios vivo. Todos los que dicen ser dioses en la tierra han muerto. Sus cuerpos están en la tumba, mas el cuerpo de nuestro Jesús de Nazaret resucitó y hoy cantamos que el Cordero está sentado a la diestra de Dios Padre. No tenían vida, por esto eran completamente incapaces de socorrer a alguien en tiempo de necesidad. Y esto fue un cambio de significado realmente esencial e importante para ellos, para los que habían dejado los ídolos. No es fácil para alguien rechazar y expulsar dioses que se han adorado desde la infancia y que para sus antepasados han llegado a formar parte del vocabulario familiar. Porque cuando se nace en un sistema religioso, es muy fácil decir lo que papá y mamá reproducen, lo reproducen los hijos. Y se están hablando de dioses y de santos, pero era difícil, pero el que se había convertido lo había dejado todo. Por eso los enemigos dijeron de los misioneros que eran hombres que habían trastornado el mundo entero, porque lograron que se apartaran de la vanidad esa, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El culto a los ídolos afectaba la vida en todas sus fases. En el monte Olimpo, cuya cumbre era considerada la morada de los dioses, estaba situado muy cerca, solamente a unos 80 kilómetros al suroeste. Pero los ojos de los tesalonicenses, por la gracia de Dios, se abrieron, de modo que comprendieron la vanidad de sus dioses que lo tenían allí en el monte Olimpo, y se habían vuelto de ellos a un Dios vivo y real. Entonces Pablo muestra las diferencias. Ellos están muertos, pero el Dios nuestro vive. Ellos son irreales, mas el nuestro es verdadero y genuino. Ellos son incapaces de prestar ayuda a esos dioses, el Todopoderoso desea ayudar. Esos dioses son incapaces de resucitar. Jesucristo resucitó de entre los muertos. A este Dios los tesalonicenses se habían vuelto para servirle continuamente, sometiéndose como un esclavo a su amo. Y de esa manera de rendición esperar al Hijo unigénito desde los cielos. El retorno de Cristo sobre las nubes desde los cielos había cautivado la mente y el corazón de los tesalonicenses. Y para ellos la verdadera conversión implicaba volverse de los ídolos y tornarse completamente a Dios y a su Hijo que vendría desde los cielos. Este verbo esperar a Jesucristo no solo significaba decir yo creo en Cristo que ascendió a los cielos y de allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, como dice su palabra, sino que también significa tanto en el griego como en el español
el estar preparado para su venida. No solamente, hermanos, que estemos esperando su venida, sino que en esa espera nos estemos preparando. Si uno espera una visita, nos preparamos para su llegada, se ordena la casa, se prepara una comida especial, se prepara una habitación si es que la visita se va a quedar por unos días. Todo se realice para que la visita se sienta totalmente a gusto. Así debe ser también la espera para el Hijo de Dios. Si decimos que estamos esperando al Salvador, que va a venir a sacarnos a los que hemos creído en Él, tenemos que santificarnos, tenemos que dar ese giro radical que dieron los tesalonicenses y todos aquellos que aceptaban el mensaje de salvación de Pablo, Timoteo, de Silas. Entonces, ese giro implica santificación de corazón y de toda la vida. El Hijo de Dios que viene desde los cielos es el mismo Jesús histórico, a quien Dios le levantó en forma física de entre los muertos. Es este Jesús el que nos rescata de la ira venidera, Jesús el Salvador, que dice allí, todos estos versículos puedes leerlo hasta llegar, el versículo 9 de 1 Tesalonicense. Dice, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Terrible lo que va a venir al mundo entero, porque Dios ya está airado con el mundo, cómo se ha apartado, cómo se ha olvidado de Dios, cómo están pisoteando la sangre del Cordero Santo. Entonces, hermanos, es este Jesús el que nos rescata de esa ira venidera. Si no queremos pasar por todos los juicios que Dios va a traer y que ya se están viendo sobre la tierra, porque muchas de las cosas que están sucediendo en el mundo es porque Dios ya está cansado de cómo se han olvidado de Él. Entonces, ¿estamos esperando a Jesucristo, hermanos? ¿Y en qué condición lo hacemos? Que Dios nos ayude para que cuando ese día nos sorprenda, porque dice que va a venir como ladrón en la noche. El ladrón no avisa. Así va a venir el Señor a buscar a los suyos, como ladrón en la noche. Cuando ese día nos sorprenda, podamos irnos con Jesús a la morada del Padre. Porque dice que muchos se van a levantar, porque uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. Dice que dos estarán durmiendo en una misma cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dice que dos estarán moliendo en un molino, o sea, trabajando, uno será tomado y el otro será dejado. Que no tengamos que despertar y amanecer que muchos de los nuestros se han ido y nos hemos quedado por no habernos preparado, por no habernos separado de los ídolos y haber adorado al único que dio su vida, al único que Juan lo vio en los cielos, que era digno de desatar los sellos. Que el Señor nos ayude a tener entendimiento de su palabra y apartarnos de todos aquellos caminos que nos llevan a la muerte y a la condenación. Que el Señor nos abra el entendimiento y nos dé no solamente la luz, sino también el deseo de querer despojarnos de todo ese bagaje que hemos venido viviendo y arrastrando de generación en generación, y que seamos fuertes y valientes como Pablo, que se despojó de todo su pasado para alcanzarlo y amarlo cada vez más y encontrarlo a Jesucristo. Que Dios nos bendiga a todos, queridos hermanos.